Muy buenas. En este vídeo lo que quiero mostrar es cómo hacer una pequeña base de datos para poder trabajar con ella en el lenguaje SQL, que es el lenguaje como más común en temas de bases de datos y se utiliza prácticamente en todos los trabajos en los que se trabaja con Big Data, este tipo de temas. Lo primero que hacemos es, nos venimos a Google y escribimos esto, ¿vale? Yo he utilizado la 2014 porque a mí personalmente me ha funcionado muy bien, así que he trabajado con ella. Nos metemos en esta, que es la página donde nos podemos descargar el archivo de instalación. Seleccionamos español y descargar. Yo la que me he descargado es esta de aquí, ¿vale? La que pone Express and Tools, que ocupa 878 megas. ¿Vale? Lo que tenemos que hacer ahora no lo voy a poner, lo voy a ahorrar porque el proceso de instalación es muy sencillo y por si hay algún problema, enlazo en este vídeo, en la parte de abajo, un vídeo de otro usuario que lo explica mucho mejor que yo el cómo instalar y cómo configurar, pero vamos, no tiene ningún tipo de pérdida. Nos descargamos este archivo, lo instalamos, lo configuramos un poquito porque es bastante fácil y pasamos propiamente a las bases de datos. Una vez que ya lo hemos instalado y abrimos el programa, nos aparece algo parecido a esto. Lo que tenemos que hacer es ejecutar una nueva consulta. Aquí es donde vamos a escribir aquí todas las sentencias, o en inglés denominadas como queries o consultas, que es lo que queremos hacer en nuestra base de datos, ¿vale? Antes que eso, vamos a ver qué tipo de base de datos queremos. Vale, una base de datos que yo puedo hacer es una base de datos real que yo he hecho sobre todas las cartas de Yu-Gi-Oh que tengo. A muchos de vosotros os sonará ese tipo de cartas. Lo que voy a hacer es una lista de todas las que yo tengo en el que se incluye, aquí tengo la descripción, el primer campo es el idioma, luego viene el tipo de carta, es decir, si es mágica, monstruo o trampa. Luego viene el subtipo de carta, ¿vale? Que se corresponde si es un monstruo, puede ser un monstruo de efecto, un monstruo normal, si es una mágica puede ser una normal, continua, de campo, es decir, el subtipo de la carta. Luego viene el nombre, ¿vale? El nombre normal, y luego viene una serie de números que se corresponden con el número de copias que tengo de esa carta, si tengo una, dos, tres. Luego va a venir el ataque, la defensa, que solo van a tener valores si son monstruos, si son no. O sea, si no son monstruos no van a tener nada. Y el nivel que tiene, sobre todo también si son monstruos, ¿vale? Por eso, por ejemplo, vemos la primera, que los últimos campos están vacíos, porque al ser una carta mágica no tiene ni ataque, ni defensa, ni nivel. Pero bueno, esto es un tema aparte. Entonces, lo que yo tengo es un archivo CSV, es un formato muy típico de datos sacados de Excel. Es lo más común en este tipo de cosas. Aquí lo vemos, tenemos un fichero bastante grande, de 800 y pico filas, en el que tenemos pues todo eso, en el primer campo hasta el primer punto y coma, que es el delimitador, el idioma, luego viene el monstruo, si es mágica, trampa, de qué tipo, por ejemplo, de efecto, luego viene el nombre, luego viene el número de veces que la tengo, ataque, defensa y nivel. Esto si es un monstruo, si, como hemos dicho, si no es monstruo, los últimos campos están vacíos. Entonces, esta es mi base de datos, ¿vale? Esta es la base de datos que vamos a importar a Microsoft SQL Server. Cuando ya tenemos claro qué tipo de base de datos vamos a utilizar, nos venimos a SQL Server y lo que hacemos es crear nuestra base de datos. Create database, por ejemplo, Yu-Gi-Oh! Y la ejecutamos. Ahora nos venimos aquí al panel de la izquierda, le damos a actualizar y al desplegar base de datos aparece Yu-Gi-Oh!, la que acabamos de crear. Por defecto, SQL Server está utilizando una base de datos interna suya que se llama Master, pero a nosotros eso no nos interesa. Vamos a utilizar la nuestra, Use Yu-Gi-Oh! Al ejecutarla, vemos cómo ha cambiado de Master a Yu-Gi-Oh! Ya estamos dentro de nuestra base de datos. ¿Qué nos interesa crear ahora? Tablas, que es donde vamos a ir insertando, o donde vamos a insertar el archivo CSV que yo tengo como base de datos. Para ello tenemos que crear una tabla. ¿Y cómo se hace eso? Muy sencillo. Create table y ahora vamos a poner un nombre, por ejemplo, cartas Yu-Gi-Oh! A continuación tenemos que dar el formato de la tabla, es decir, una descripción de los campos. Como he dicho yo antes, el primero es el idioma. El idioma es texto, al ser texto se pone con el comando varchar. Y a continuación el número máximo de caracteres que permite. Hay una serie de campos que yo
puedo obligar a que no estén vacíos, es decir, el idioma no puede estar vacío. Para eso ponemos not null. Esto obliga a que el campo debe tener algo dentro, no puede estar vacío. Lo siguiente que venía era el tipo de carta, que también era un varchar, pero en este caso algo menor, de 10. A continuación, el subtipo de carta, perdón, el tipo tampoco puede ser nulo, ¿vale? Tenemos que decir qué tipo es. El subtipo es un varchar de tamaño, por ejemplo, 20, porque este puede ser un poco más largo. Tampoco puede ser vacío. A continuación viene el nombre, que va a ser un varchar, pero más largo, porque el nombre puede ser más largo, y el nombre, evidentemente, tampoco puede estar vacío. A continuación seguimos con el número de copias. Copias, que es un valor entero, ¿vale? Es un valor que va a valer 1, 2, 3, int. Y tampoco puede ser nulo, porque tengo que decir al menos que tengo una copia de él. ¿Qué es lo siguiente que venía? El ataque. El ataque debería ser un valor entero, o un valor numérico, por decirlo así. Pero no lo es porque en este tipo de cartas hay algunos ataques que vienen como interrogación. Y entonces eso no puede ser un valor entero, de modo que lo metemos como texto, como carácter, ¿vale? Es un varchar de 5. Y aquí sí que puede ser nulo, porque puede ser que no tenga ataque, si es una carta mágica o de trampa. Lo mismo le ocurre a la defensa. Y el nivel en este caso sí que es un valor entero, pero puede ser nulo, porque puede que no tenga ningún tipo de nivel. Entonces, si ejecutamos esto nos crea la tabla, ¿vale? Si ahora actualizamos, nos venimos a Yu-Gi-Oh! Y vemos que dentro de tablas se acaba de crear esta de aquí, la que pone cartas Yu-Gi-Oh! Esto acaba de crear nuestra tabla. Evidentemente es una tabla vacía. Si ejecutamos un select, el asterisco indica todo de esa tabla. Si lo ejecutamos vemos que es una tabla vacía, porque evidentemente, como vemos aquí, no tiene nada. Pero se han creado los campos. Vemos aquí la parte de arriba, el cabecero de esa tabla. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es insertar esos datos sobre esta tabla. Vale, una vez que tenemos esta tabla creada, lo que tenemos que hacer a continuación es insertar los datos que tenemos fuera en el archivo CSV a esa tabla que queremos. Para ello lo que tenemos que hacer es ejecutar toda esta instrucción. Es el comando bulk insert y lo que hacemos es meter dentro de la tabla cartas Yu-Gi-Oh! ¿De dónde? De la ruta donde tenemos ese archivo CSV. Y ahora tenemos que meter una serie de parámetros que son opcionales pero que son los que nos interesan. First row, lo que nos indica es dónde empieza a contar el archivo sobre la base de datos. Es decir, la primera fila de mi archivo CSV viene con la idioma, tipo, a mí eso no me interesa. Mis datos empiezan a partir de la segunda fila, por eso se pone esto. Mi delimitador de campos es el punto y coma, es decir, cada vez que encuentre un punto y coma significa que cambiamos de campo. El row terminator es la manera de decir cómo acaba la línea y lo ponemos con barra n, que es el salto de línea usual de Windows. Y luego escribimos tablock, que lo que hace es que se inserten dentro como con mayor eficiencia. Simplemente se escribe esto y al ejecutarlo, aquí nos dice que ya ha tenido éxito y efectivamente se han insertado ya todos los datos en nuestra tabla. Si ahora hacemos, por ejemplo, un select asterisco, es decir, todo de la tabla, y ahora lo ejecutamos, lo que vemos es que ya se ha pasado todos los datos del archivo CSV de fuera aquí a nuestra tabla cartas Yu-Gi-Oh! De la base de datos Yu-Gi-Oh! Aquí tenemos todo. Esto es el archivo CSV que tenemos fuera organizado de manera correcta para SQL. Idioma, aquí tenemos inglés, español, tipo, mágica, trampa, todo. El nombre y luego el ataque nulo, porque el ataque de una mágica, como no tiene, es vacío. Perfecto. Ya tenemos insertada todos estos datos en la tabla que queremos. Ahora es cuando podemos hacer una serie de sentencias para practicar, para jugar, entre comillas. Vamos a buscar cuáles son los monstruos o las cartas con un ataque mayor o igual a 4000 o con interrogación de ataque. Entonces lo que hacemos es seleccionar, vamos a elegir por ejemplo el nombre, el ataque y la defensa de mi tabla creada, la tabla cartas Yu-Gi-Oh! Tales que, where, la cosa es que lo primero que tenemos que decir es que el ataque sea igual a la interrogación y aquí viene una pequeña, entre comillas, putada,
Y es que el ataque yo lo he metido como varchar, como texto. Entonces no se puede hacer texto mayor o igual a 4000, sino que tenemos que transformar ese texto a un valor entero. Para ello el comando de SQL es cast. Cast ataque as int. Esto lo que hace es que ataque, que es un campo varchar, lo ha convertido en entero. Entonces ahora sí que puedo hacer mayor o igual a 4000. Entonces, si ejecutamos esto, nos debería aparecer el nombre, el ataque y la defensa. Aquí lo vemos, nombre, ataque y defensa. Tal es que el ataque o bien tiene interrogación o bien es mayor o igual a 4000. Aquí tenemos todo. Otro ejemplo que podemos hacer, por ejemplo, vamos a hacer que nos ha llegado, que nos han hecho un pedido y nos han comprado una carta, por ejemplo. Vamos a primero a ver que tenemos esa carta. Seleccionamos de cartas Yu-Gi-Oh! Where, por ejemplo, nombre igual a Waboku. Es una carta trampa que aquí tenemos. Aquí está, es española, la tengo en español, trampa, normal, tal, no tiene ataque y defensa, ¿vale? Nos la han comprado por internet, tenemos que borrarla, porque ya no la tenemos de nuestra base de datos. Delete from cartas Yu-Gi-Oh! Where, nombre igual a Waboku. Ejecutamos. Una fila afectada, ha borrado esa fila. Si ahora volvemos a ejecutar el comando de arriba, que nos elija todas aquellas, o que nos seleccione todas aquellas filas con el nombre de Waboku, vemos que ya no está, ha desaparecido. Ya no tenemos esa carta, la hemos vendido. Vamos a suponer ahora el caso contrario, que nos compramos una carta y tenemos que añadirla a nuestra base de datos. La forma de hacerlo es insert into, es decir, insertamos a nuestra tabla, cartas Yu-Gi-Oh! ¿Qué campos? ¿A qué campos se lo vamos a meter? Vamos a meter el idioma. Aquí tenemos que escribir qué campos queremos meter algo. En este caso yo quiero meter el primero, el idioma, el tipo, el subtipo, nombre, copias. Y aquí estos 5 campos tienen que aparecer siempre sí o sí porque les hemos dicho aquí arriba que no pueden ser nulos. Es decir, estos campos tienen que aparecer sí o sí. Los que vienen ahora son opcionales, pueden venir o no. Supongamos que nos hemos comprado una carta de monstruo, por ejemplo, y tiene ataque y defensa. Entonces vamos a meterle también el ataque, la defensa y el nivel. Entonces, lo que hacemos es insert into values. Ya tenemos que hacer una correspondencia 1 a 1. Es decir, el primero es el idioma, pues aquí tiene que venir el idioma. Idioma nos lo hemos comprado en español. Cuidado con las ñes, ¿vale? No suele funcionar bien. Ahora viene el tipo, monstruo. Ahora viene el subtipo, un monstruo, por ejemplo, de efecto. Ahora viene el nombre, por ejemplo, héroe elemental Burstinatrix, por ejemplo. Copias, he comprado una. Ataque es texto, por eso va entre comillas. Ataque 1200, defensa 800 y un nivel de 3. Y ejecutamos. Esto lo que ha hecho ahora es añadir al final de todo esto, al final de toda nuestra base de datos, en la última fila añade una nueva con esos datos. Entonces, si hacemos un select ahora de esa nueva base de esta nueva tabla, nos vamos aquí abajo y aquí la vemos. Español, monstruo, efecto, Burstinatrix, tal. Aquí la tenemos. Es decir, podemos añadir cosas. También podemos modificarlas, ¿vale? También se puede modificar. ¿Qué ocurre si lo que queremos hacer es modificar un único registro? Es decir, por ejemplo, esta carta que acabamos de añadir resulta que no es de efecto, sino que es un monstruo normal, nos hemos equivocado. No tenemos por qué borrarlo, simplemente tenemos que actualizar la tabla. Para ello hacemos update, cartas Yu-Gi-Oh! Y lo que hacemos es que vamos a cambiar el subtipo por normal. Pero si solo ponemos esto, lo que va a hacer es cambiar a todos los subtipos a normal. Solamente queremos hacerlo a una en concreto, que es a la que acabamos de añadir. Es decir, pues le ponemos la restricción where, por ejemplo, nombre sea héroe elemental Burstinatrix. Entonces ejecutamos esto. Me he equivocado, perdón. Es Burstinatrix. Entonces ya nos la cambia. Si ahora hacemos, por ejemplo, un select all, volvemos a ejecutar lo de antes. Nos vamos a la de abajo y esto que antes era defecto ahora es normal, lo hemos cambiado. Está muy bien para practicar con esto, jugar.
La última cosa que voy a hacer es calcular la suma total de todos los ataques de todos mis monstruos. Entonces lo que tenemos que hacer es un select sum, que tenemos que sumar el ataque, pero el ataque hemos dicho que es un varchar, es un texto, entonces tenemos que convertirlo a entero con el comando cast. Esto convierte ataque como un valor entero. ¿De dónde tenemos que sumarlo? Bueno, antes que nada se me olvidó decir que podemos poner después de esta ejecución o de siempre que hacemos un select y nombre de campo, si justo al lado, aquí por ejemplo ponemos algo de esto, un entre comillas, lo que hace es que el campo nombre lo va a cambiar por esto que hemos puesto aquí. Vamos a verlo con el ejemplo de aquí abajo. Por ejemplo, seleccionamos la suma y voy a poner que eso se llame suma total, perdón, lo he escrito mal, suma total de ataques. Seleccionamos la suma total de ataques, ¿de dónde? De cartas Yu-Gi-Oh! ¿De qué? De aquellos que sean monstruos, where tipo igual a monstruo y que no sea interrogación, porque si es una interrogación el ataque no se puede convertir a entero y nos va a salir un error. And ataque not equal a la interrogación. Si ejecutamos esto, aquí lo vemos. Vemos como ya no se llama como nosotros queremos, suma total de ataques. Y es este valor de aquí. Vamos a ver, por ejemplo, un par de cosas sobre este comando, sobre esta sentencia, perdón. Imaginemos que yo no pongo esto, lo de suma total de ataques. Entonces lo que va a aparecer es un campo sin nombre. Sin nombre. Por eso está bien darle un nombre como este de aquí. ¿Y qué ocurre si además no pongo esta restricción? Quito la parte de ataque distinto de la interrogación. Al ejecutar nos da un error, porque no puede convertir la interrogación a entero. Entonces hay que meter una restricción de más, ¿vale? Que es la que tenemos escrita arriba. Nada más, solamente quería enseñar cómo hacer una pequeña base de datos para poder juguetear un poco con ella y ir conociendo este lenguaje tan bonito y tan útil e intuitivo a la vez, que es SQL. Así que animo a que creéis vuestra base de datos, vuestra pequeña tabla, y practiquéis un poco con ella. ¡Chao!